conoce por mail, siempre Fernando. 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 Sí, Fernando. Sí. Ese valor. Pablo, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Sí? Sí, muy motivado porque Sí. no era, si se quiere, lo natural que yo fuese a OCE, no es mi métier, la ingeniería hidráulica, claramente, mi expertise son los temas económicos, pero tuvo mucho sentido el ofrecimiento porque OCE es una empresa que tiene enormes desafíos económicos, tiene graves problemas financieros y enormes desafíos de inversión. Porque, y esto va más allá de un periodo de gobierno o de otro, yo creo que OCE durante décadas fue una empresa que no tuvo la relevancia o no se le dio la importancia que debiera. Sí, Porque de te alguna iba a manera- decir, era el organismo fácil, capaz, un Pues, cargo que decís que no ibas a salir nunca en la tele, que no ibas a tener grandes problemas, y de la sequía para acá Todo cambió. es como que te den, no Porque sé. yo creo que un poco incluso fue postergada en los volúmenes de inversiones frente a UTE o Antel, por ejemplo, o ANCAP, porque creo que estaba esa idea generalizada de tenemos agua. abrimos la canilla y el agua sale, ¿viste? Entonces, pero eso con la sequía cambió. Y dentro de lo malo de la sequía, lo bueno es que puso en el centro el recurso hídrico, que de todos esos servicios, no porque ya tenga puesta la camiseta de OCE, pero probablemente, o sin probablemente, es el más esencial de todos. Sí, claro. Vos podés estar algún tiempo sin el teléfono, cada vez menos porque somos todos adictos, o sin luz, pero no podés estar sin agua. Entonces, en este periodo se le quiere dar una importancia que hasta ahora no se le había dado, ponerla al día en inversiones, como todo lo que estamos planteando para la zona metropolitana, y además hacer un proceso de modernización dentro del organismo, similar al cual yo fui parte en la segunda parte en la DGI, el proceso de modernización también de DGI. Por eso tiene mucho sentido, armamos un muy buen equipo, a mí me gusta mucho la rigurosidad técnica, por eso desde enero que me habían ofrecido hasta hace 15 días, no había dado ninguna nota, porque estuve básicamente estudiando mucho para poder comprender realmente el tema y armamos un muy buen equipo ahí sí, con muchos ingenieros, muchas ingenieras. Los 5 principales cargos de gestión de OCE son mujeres. Un equipo realmente muy bueno y bueno, estamos muy contentos, muchos desafíos, pero muy contentos. Pablo, yo soy gran buchona de OCE, o sea, les mando mensajes todo el tiempo. Buenísimo. Vos ves mi conversación con OCE y es larga, fotos, pero es malo eso, porque quiere decir que hay mucho caño roto. Sí, sí. Y además, a veces voy, vuelvo, sigue roto. ¿Cómo van a ir con eso? Porque también pasaba incluso poquito tiempo después de la sequía y a mí me dan como calores de ver eso. ¿Cómo van a afrontar eso? Mirá, Se te rompe cuento, mucho caño. ahí parte de los problemas es que justamente OCE no invirtió en infraestructura de red de agua potable sobre el área metropolitana a un ritmo que le permitiera reponer razonablemente aquellos caños más viejos. Se subinvirtió en eso durante mucho tiempo y eso hace que tengas una parte de la red muy vieja y eso por lo tanto es más pasible o se dan con mayor frecuencia roturas. Este invierno en particular además ligamos mal porque como todos sabemos hubo récord de frío en los últimos 50 años y cuando hay mucho frío por el material, tenemos de 3 generaciones materiales de caños, de las 2 primeras generaciones, sobre todo la más vieja son hierro fundido de la época de los ingleses, que todavía queda algo de eso. La segunda son caños de fibrocemento, que esos son los que hoy hay la mayoría. Los más nuevos son de una tecnología más moderna, pero esos del medio, que son la mayoría de la red, con el frío se quiebran, se contrae y se quiebran. Entonces tuvimos un Corregime, récord capaz, de roturas. Si hace mucho frío, ¿hay parte del agua que se congela y eso además hincha el caño para que se rompa? ¿O es un...? No, creo que no llega a eso, pero por el material Sí. de que están hechos los caños, se contrae con el frío y por lo tanto tiene una propensión, cuando hay fríos extremos, a más roturas. Bueno, Para romperse más fácil. el frío más grande de los 50 años, matemática pura. Sí, claro. Pero además, OCE perdió 800 funcionarios desde el 2018 hacia aquí, entonces eso hace que también los equipos que tengamos para poder responder son menores a los deseados. Bueno, todas esas cosas estamos tratando de cambiarlas. Nos trataron dentro de la austeridad general en la discusión presupuestal. OCE fue bien tratada, vamos a poder reponer funcionarios según todas las vacantes que tenemos y además aumentar en 200 personas la plantilla, lo cual nos va a dar
un poco más de músculo justamente para atender todo este tipo de cosas. En el periodo pasado, recuerdo particularmente 2020, 2021, que la calle Pou había planteado, creo que bueno, era particularmente el 3x2, que se basaba en la no reposición de vacantes. Creo que era el decreto 20, bueno, era un decreto básicamente que estaba basado en achicar medio que sin criterio los funcionarios públicos. Y recuerdo haber hecho un informe de la sequía en donde se veía que en 2021 había habido un recorte presupuestal muy fuerte en OCE, que llegaba a abarcar la inversión hasta en un 40% aproximadamente menos, por lo menos en esos primeros años previo a la sequía. Yo supongo que después de la sequía eso se revierte. ¿Cuánto impacta ese primer recorte de los inicios del gobierno de la calle Pou en el servicio que ofrece UTE hasta el día de hoy incluso, ¿no? Sí, hay un problema, además de ese, te lo marco en un tema más estructural. En los últimos 20 años, OCE triplicó la red de agua potable y duplicó la red de saneamiento, lo cual es una muy buena noticia. Claro. Pero los costos asociados al mantenimiento y operación de una red que se multiplica por 3 o por 2 según si hay agua o saneamiento, sí, son mucho mayores y los ingresos de OCE han estado planchados. Por lo tanto, ahí hay un descalce entre ingresos y egresos que genera un problema estructural. Esa es la mirada del contador que va a OCE, por decirlo de una manera. Pero además, sí, cuando le sumás que se perdieron funcionarios y además se recortaron algunas inversiones, se genera un combo que termina dando una situación compleja. Este año, el descalce financiero de OCE es de 70 millones de dólares. Quiero decir con esto, va a ingresar 70 millones de dólares menos que los gastos que tiene. O sea, una situación de déficit. Hay unos 15 millones que teníamos en certificados de crédito porque el año pasado dio pérdida, por lo tanto el descalce neto son 55 millones de dólares. Números muy grandes. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con la OPP, para ordenar un poco toda la parte financiera y con ambiente para los temas más técnicos de OCE. Por lo tanto, estamos muy bien rodeados, estamos trabajando bien. El promedio de inversión de OCE está en los 80, 90 millones de dólares anuales. En este periodo, cerramos el presupuesto hace poquito, vamos a estar en un promedio más en el entorno de 120, 130. Es decir, vamos a dar un salto grande de inversión con un foco fuerte en lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, que es donde, si se quiere, hay más déficit de inversión. Pablo, ¿vos tomás agua de la canilla hoy? Tomo no menos de, porque soy medio adicto, 3 o 4 termos de mate, todos con agua de la canilla. Y para tomar... Y en la oficina, que es donde paso 12 horas por día. Para tomar con el almuerzo, un vasito de agua. Almuerzo en mi despacho de las corridas y tengo una jarra de agua con un poquito de limón y le pongo un poquito de jengibre y ahí pasan las... Porque, bueno, ahí tenés el tema de la tomás por como... Digo, no te da cosa tomarla porque la tomás para el mate, pero tiene gusto feo. Hay que ponerle limón, hay que ponerle un poquito de jengibre porque es media feucha. Es insípida. No es insípida. Es incolora e inolora. Ojalá fuera insípida, pero tiene un gustito. Yo me he acostumbrado a tomar agua de la canilla, la verdad. Pero es verdad que cuando pasás a tomar agua embotellada y volvés a tomar agua de la canilla, le sentís el gusto. Pero bueno, cuando vas a muchos lugares y te reconozco en mi casa, en el momento de la sequía, durante mucho tiempo compramos sí, bidones de agua. me Sí, alegra, claro, ahí estaba fea, en serio. Y cuando esté en marcha Aguas Corrientes, ¿va a ser más rica el agua? ¿Va a cambiar en algo? Bueno, primero que nada, lo que vamos a tener es cantidad abundante de agua, que hoy no tenemos problemas de abastecimiento, ¿no? O sea, tampoco hay que generar alarma. Pero las previsiones son que hacia el 2045 va a aumentar la demanda de agua y por lo tanto sí tenemos que generar una planta adicional. Hoy producimos en Aguas Corrientes unos 650.000 metros cúbicos. Esta nueva planta va a producir otros 200.000. Ahí tendríamos 850.000 metros cúbicos que calza con la demanda esperada al 2045. Pero además hay otra obra que es más urgente, que es
juntar agua dulce, dicho así en términos bien coloquiales, es hacer la represa de Casupá. Hoy la represa que tenemos es Paso Severino, que tiene 65 millones de metros cúbicos. Casupá va a tener 118 millones, que se van a sumar a esos 65, o sea, vamos a estar más del doble. más del doble, vamos a estar como en 190 millones de metros cúbicos. Eso nos va a permitir tener refuerzos importantes como para afrontar sequías del estilo de la del 2022-2023. Y ahí hay estudios, y esto es bien interesante para que vean la poca bola que se le dio al tema del agua a través de los sucesivos gobiernos. En el 2022-2023, cuando ocurre la sequía, OCE, o el Uruguay, mejor dicho, porque no es solo OCE, no tenía un protocolo de actuación ante sequías. Mira. No había. ¿Y cuál es el protocolo ahora? Bueno, el gobierno anterior, creo que esto estuvo bien, a partir de eso, una vez que sale la sequía, dice, che, vamos a generar un protocolo, vamos a hacer una consultoría para elaborar un protocolo. Hace una consultoría a través del BID, se contrata un experto internacional, un catalán muy reputado en su materia, Jordi Pastor se llama, yo lo confundí, le decía Jordi Alba, o Jordi Évole algún día, pero no, es Jordi Pastor, que termina ese informe y lo entrega a las autoridades de OCE ahora en este periodo. Estamos elaborando un protocolo que quedará pronto en estas semanas, o un par de meses a más tardar, pero además ahí comparaba cómo rendían frente a eventos de sequía obras que estaban arriba de la mesa, como para ayudar a tomar decisiones. Y en ese estudio lo que demuestra es que Arasatí, que volcaba 200.000 metros cúbicos por día, y sin contar los eventos de salinidad que podían ocurrir, llegaba a la conclusión, por un tema del suministro que generaba de agua, no hubiera sido suficiente para afrontar una sequía como la del 2022 o 2023. Y por el contrario, sí hubiera sido suficiente Casupá. Por lo tanto, en el orden que nosotros tenemos de prioridades, lo primero es la represa, pero también hay que hacer, no hay que entrar en una falsa dicotomía, también hay que hacer la planta. Con la solución que terminamos encontrando vamos a poder hacer todo. Contestando tu pregunta inicial, Va a ser más rica. Casupá no solo nos va a permitir juntar más agua, sino que además vos, al poder represar tanta agua, después regulás el caudal que va pasando. Y eso ayuda a tener un caudal ecológico mínimo, lo cual también colabora, además de con la cantidad, con la calidad. Así que bueno, no sé si va a ser más rica, pero vamos a asegurar la calidad. Entonces, o sea, lo que estoy diciendo es que el consultor que contrató el gobierno pasado fue el que terminó diciendo no a Arasatí no es o sea, suficiente para un evento de sequía como el del 2022 o 2023 o un 10% peor. Sí lo es Casupá. Nosotros ¿Casupá junto con Aguas Corrientes o solamente no, Casupá? solo Casupá, porque bueno, pasás a tener 180 millones de metros cúbicos. O sea, de esos 118 adicionales que hubieran representado tener Casupá, en la sequía se hubieran consumido aproximadamente unos 60 millones de metros cúbicos. O sea, hubiéramos tenido paño. Pero bueno, ahora Uruguay tiene que construir estas obras, no demorarse más. Yo creo que el gobierno anterior se equivoca, tenía todo pronto, podría haber construido Casupá y luego encarar lo de la planta. También digo que en los gobiernos del Frente Amplio probablemente deberíamos haber ido más rápido con lo que tuvo que ver con Casupá. Pero bueno, la situación es la que tenemos y en este periodo nos proponemos dejar pronto Casupá y la planta adicional en Aguas Corrientes. Sobre la planta adicional en Aguas Corrientes, parte de lo que la oposición critica es que se presenta sin estudios de factibilidad ni impacto ambiental, ¿no? O sea, de que se anuncia sin tener cerrado, digamos, con un moño lo que va a ser, lo que va a significar. O sea, estudios de impacto ambiental significa, bueno, estudios de impacto ambiental y básicamente si es viable hacerla, o sea, qué condiciones se precisa. O sea, como que el anuncio está antes de la viabilidad, ¿no? O sea, es como que es un estudio muy preliminar y ya se anuncia junto con la cancelación del proyecto Neptuno, y lo que desde la oposición se dice es, bueno, se anuncia estas dos plantas medio apurado, como para decir es la alternativa a Neptuno, pero en realidad no sabemos si efectivamente esto va a suceder. El gobierno puede asegurar que estas dos potabilizadoras se van a cumplir con lo que
se promete que van a asegurar que es, entre otras cosas, bueno, agua potable hasta el 2045. Sí, primero, lo que vamos a construir es la planta potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá. La planta potabilizadora forma parte de la renegociación del contrato, está dentro del objeto del contrato, porque en Arasatí lo que hacías era la misma planta, o sea, la sacamos de un lugar, la ponemos en otro. Y Casupá va a ir por fuera de ese contrato mediante una licitación pública para la cual ya abrimos el registro de empresas para hacer la precalificación de empresas. Con respecto, y esto está buena la pregunta porque hemos escuchado mucho de la oposición decir esta es una decisión política, como digo, si fuera de política partidaria. Yo digo, no, es una decisión de política pública basada en evidencia científica y en estudios. Es una revancha, dicen incluso. Sí, hemos escuchado, a mí no me gusta ser muy cuidadoso con la adjetivación. No, sí, o sea, yo digo lo que desde la oposición dicen, es una revancha. No, por eso sí, la mantengo solo para los temas futbolísticos. Está muy bien. De los cuales estamos muy contentos en estos momentos. Que se camisetean proyectos hídricos. Proyectos hídricos, es increíble, pero ocurre. Lo que sí podemos decir, y hemos colgado, desde que llegamos estamos tratando de ir hacia una política de transparencia de datos bastante importante. Vamos a trabajar mucho de aquí a diciembre. De hecho, nos llevamos a alguien que estaba en la Intendencia de Montevideo y fue quien hizo toda la política de datos abiertos de la Intendencia para hacerlo en OCE también. Y hemos colgado todo. Los materiales que teníamos a disposición, colgamos todos los estudios. Lo mostrábamos en la comparecencia el otro día en la Comisión de Ambiente. Hicimos una cronología desde 1970 a 2025, porque los primeros estudios técnicos son de 1970. Hay en la década de los 70, en la década de los 80, en 1999 está el Plan Director de Aguas, en 2013 está la consultora Aguasur, que hace una suerte de plan maestro para OCE, que luego se actualiza en 2017 con otra consultora que se llama Hassen Seinco, está este informe del BI que yo decía del 2025, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los informes, todos, en ningún caso no hay uno solo que ponga como primera opción tomar agua al Río de la Plata. ¿Por qué? Por temas técnicos o por temas de costos. Recuerdo ahora un estudio que tiene aproximadamente 15 escenarios posibles. Los ordena primero dándole un 30% de ponderación a lo económico y un 60% a lo técnico y un 10% a lo ambiental. Los enumera, la que queda primero es tomar agua de la cuenca de Santa Lucía y la que queda última es el Río de la Plata. Cambia la ponderación, en vez de darle un 30% a lo económico, le da un 60% y un 30% a lo técnico. Queda primero Santa Lucía y penúltimo el Río de la Plata. Y así ocurre con todos. Claro, o sea, como que entonces, cambies lo que le cambies de... El cisne negro no fue volver a la cuenca de Santa Lucía, sino fue haber tomado la decisión de ir al Río de la Plata. Lo que avalan todos los estudios, por temas, reitero, de eficiencia, técnicos, económicos, es ir hacia la cuenca de Santa Lucía, que es superavitaria. Para que tengan una idea, medidos los últimos 30 años hidrológicos, el promedio de agua que pasa por Aguas Corrientes es 18 veces superior al agua que consume lo que hoy es la planta de Aguas Corrientes. Obviamente eso es un promedio anual, no ocurre todo el tiempo, hay momentos donde tenés más estiaje, que es cuando hay menos agua, y en esos casos lo que precisa hacer entonces es represar agua, tener una reserva para regular esos flujos. Por eso es tan importante hacer Casupá. Entonces, podrá gustar más o menos la decisión, pero no es una decisión basada en criterios de política partidaria. Reitero, hay estudios de 1970 hasta 2025 que te marcan una línea de actuación. Pablo, ¿y cómo convive esto con que siendo hoy martes, el próximo jueves se va a interpelar al ministro Ortuño justamente por la construcción de Casupá y la cancelación de Neptuno? Y te cito lo que dice el opositor Walter Cervini, que integra la Comisión de Medio Ambiente, que dice: en el fondo lo que nos preocupa, para fundamentar esta interpelación, es que si hay problemas con el río Santa Lucía o se seca, la gente de la zona metropolitana no va a quedar con otra opción, como si lo habíamos dejado preparado con el proyecto Neptuno. Y creemos que esto es un tema muy importante, ya que está en juego el tema de la seguridad hídrica, que es algo que nos preocupa mucho, concluyó el diputado Colorado. O sea, si está tan claro que del 70 todos los estudios indican que es mejor no hacer una toma del río Uruguay y demás, ¿por qué se hace una interpelación este jueves
y por qué es tan polémico, digamos, el proyecto Casupá. Bueno, varias cosas. La primera, que haya una interpelación, a mí me parece que está bien, hasta yo te diría que es saludable. Estuvimos 8 horas discutiendo y nosotros una presentación en la Comisión de Ambiente de más de 3 horas. Después el resto fue todo un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Yo creo que estuvo muy bien, pero la caja de resonancia de una comisión parlamentaria es mucho menor a la de una interpelación. Y por lo que hablábamos al principio, de que está bueno que los temas hídricos, dada la importancia de los mismos, tengan la máxima difusión pública, creo que está bueno que haya una interpelación porque la caja de resonancia es mucho mayor, la sociedad va a poder tener más elementos. Y sobre todo elementos técnicos. En nuestra presentación de 3 horas habló el ministro, hablé yo, pero también hablaron 5 ingenieros, en el caso de OCE, funcionarios de OCE, que explicaban. Cuando yo asumo el 27 de marzo, los primeros días de abril me piden una reunión, los técnicos de la Gerencia de Agua Potable, y me entregan un informe firmado por todos los ingenieros de la Gerencia de Agua Potable, manifestando todos los problemas que tenía el proyecto Arasati. Por lo tanto, bueno. Después, por otro lado... Perdón, Arasati es el proyecto Neptuno. Digo, Sí, para aclarar. Sí, Porque sí, proyecto tiene Neptuno, dos nombres por algún localizado motivo. en la zona específica de Arasati. O sea, claramente había una serie de problemas técnicos, sumados a los económicos, porque hacer la planta ahí costaba $300 millones según el contrato que implicaba la planta y la aductora, es decir, la cañería hasta el área metropolitana. Pero a esos $300 millones, 294 para ser exactos, había que agregarle $30 millones de la planta de energía, porque había que bombear 70 kilómetros el agua desde Arasati hasta la red metropolitana, entre 7 y 10 millones de dólares de expropiaciones para el polder, para la reserva de agua que había que hacer ahí. Y además, como estaba concebida la infraestructura, los 200.000 metros cúbicos que iba a producir no se iban a poder volcar a la red. Por lo tanto, había que hacer obras adicionales por otros $30 millones. El costo total era de $370 millones. ¿Y el costo Nosotros, total de este proyecto cuánto con es? las renegociaciones que hicimos, vamos a estar haciendo la planta en Aguas Corrientes, que ya no tiene que recorrer 70 kilómetros de cañerías, que son muy caras, aprovecha la infraestructura que está en Aguas Corrientes, el terreno donde va a estar la planta es de OCE, y por lo tanto no hay que expropiar. Eso reduce drásticamente los costos y nos permite meter en el contrato también una línea de aducción para reforzar hacia la área metropolitana, una pequeña planta y una reserva de agua bruta, como iba a ser el polder, pero en el Solís Chico, porque donde hay más demanda de agua es en el este de Canelones, que es para donde ha crecido la población. Y además ponerle redes a la costa, al este de la Costa de Oro. Hoy hay balnearios como Balneario Argentino, Jauregui Berry, que no tienen redes de agua y reciben el agua en camiones como hace 100 años. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer en el contrato, que al final va a quedar en unos $220 millones, es decir, por menos plata vamos a hacer todo eso. Y además vamos a poder agregar Casupá, que está estimado su costo en $130 millones. Es decir, por un costo similar vamos a poder hacer un enfoque sistémico, es decir, un conjunto de obras que ellas, no cada una, sino en su conjunto, aseguran el abastecimiento de agua potable al 2045, que es el objetivo central. No lo aseguraba hacer solo Arasati. De hecho, nadie discute que si hacías Arasati, además tenías que hacer Casupá. Claro. O sea, se podrá estar de acuerdo dónde se hace la planta, pero que había que hacer Casupá, había que hacerlo. De hecho, Servini, el diputado interpelante, manifestó que estaba de acuerdo con Casupá. Sí. Más allá después de detalles o de cuestiones que iban por otro carril. Por lo tanto, el propio consorcio que presentó la iniciativa privada para el proyecto Neptuno decía en sus estudios que esto era complementario a Casupá. Y yo cuando era chica, y siento que mucha gente estuvo de acuerdo conmigo, pero después hice una investigación con maestras y todos lo niegan, pero las maestras en los 2000 y poquito nos asustaban con que cuando nosotros fuéramos grandes, o sea, ahora, íbamos a tener guerras por el agua. Que Uruguay tenía mucha agua dulce y que en el futuro el petróleo ya está, iba a ser por agua la guerra. Y yo me asusté mucho. Esto fue un gran trauma que ahora lo niegan las maestras, pero sé que nos lo decían a muchos. No vino tal guerra, pero vino Google, o va a venir Google, que también acá lo aplaudimos mucho, está todo el mundo muy contento, pero en realidad en Estados Unidos o en otros lugares están muy enojados con los servidores, o sea, que vayan y pongan
cosa para chupar agua. Y acá van a venir a tomarnos nuestra limpia agua. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánta agua nos van a tomar? ¿Ustedes ya están al tanto? ¿Están trabajando con ellos? Bueno, mirá, Data center, no me salía esa palabra. en vidas anteriores, cuando estaba en el Ministerio de Economía, ahí comenzaron las conversaciones con Google para instalarse. Te estoy hablando ya hace algún tiempo, año 2016, 2017, una cosa así. Y lo interesante es que en ese momento la tecnología que ellos preveían requería de un consumo muy importante de agua para enfriar los servidores. Sí. Años después, yo me desentendí, porque no sé, terminó nuestro gobierno, y lo que sé al día de hoy es que la tecnología es distinta y por lo tanto usan bastante menos agua que la que prevían en un primer momento. De todas maneras sigue siendo un volumen no menor. Pero yo creo que es algo soportable por Uruguay es muy superavitario en agua, muy superavitario. Eso no quiere decir que la dilapide, pero creo que por la inversión que generan, la ecuación costo-beneficio puede ser buena para el país. ¿Y con el agua que usan qué pasa? ¿La usan, se evapora, la usan, se contamina, la usan, termina en el mar? Físicamente, ¿qué pasa con esa agua? No soy especialista, pero creo que hay todo un proceso de recirculación de esa agua, pero te reitero, es algo que nosotros recién ahora estamos empezando a intercambiar para ver cuáles son los mejores mecanismos. Pero esto también va, me parece, al cuidado del recurso hídrico, y una cosa que vos me preguntabas, Marcos, que tiene que ver con las autorizaciones ambientales. Por eso todos estos temas hay que trabajarlos muy en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Y tanto, primero, con Casupá, que estaba todo pronto en 2019, ya había una autorización ambiental previa. Y estaba el financiamiento, además del BID. Y con el financiamiento, sí. Ahora, lo que vamos a hacer, ya lo acordamos con el Ministerio de Ambiente, es hacer una autorización ambiental nueva, actualizando aquello y profundizando para dar las máximas garantías. Esta va a ser la obra en materia de agua potable más grande de la historia del país. Y por lo tanto hay que tener en cuenta todos los impactos que esto genera, que yo creo que son muchos positivos, porque nada más ni nada menos va a asegurar el abastecimiento de agua potable al 2045, pero hay que tener cuidado con todos los aspectos ambientales. Con respecto a la planta en aguas corrientes, primero, ya hay ahí planta funcionando, pero de todas maneras también se va a hacer un estudio ambiental previo para tener esa autorización. O sea, queremos ahí dar las máximas garantías de que se van a tener los cuidados necesarios con respecto a los temas medioambientales, como también ocurrirán, como si es este caso. Como Fer tiene su preocupación con el data center de Google, lo cual es razonable, yo igual agrego un paréntesis. Sospecho que en algún momento vamos a dejar de medir el crecimiento económico o la potencia de un país en su PBI y lo vamos a empezar a medir por la cantidad de datos que un país puede aglomerar y procesar. Ese día mátenme. Pero te lo llevo también para este lado. En Uruguay el agronegocio consume 63 veces más agua potable que la población, ¿no? Y la celulosa, según estudios que publica La Diaria, esto hace un par de semanas, el próximo año estaría llegando a consumir 40 veces más agua potable que la población, ¿no? Y uno escucha mucho eso de el cuidado del medio ambiente es tarea de todos y, a ver, hay una realidad, hay que bañarse menos, hay que cerrar la canilla, hay que reciclar, pero cuando uno ve estos números, ¿no? Uno dice, che, ¿no tendrá algo que ver también el modelo productivo que tenemos con las crisis hídricas, las crisis medioambientales? Y en ese sentido, el modelo productivo uruguayo, en donde se consume a nivel productivo 63 veces más agua de lo que consume la propia gente, ¿no? Bueno, ¿qué respuestas desde el Estado, desde las autoridades, desde la política hay para la gente cuando, si tal vez hay una crisis hídrica, tiene mucho más que ver con el modelo productivo y con cuánto chupan agua las celulosas para exportarla? Que con lo que consume la gente en su casa, ¿no? O sea, ¿cómo en ese ratio de 63-1, donde 63 es el modelo agroexportador y 1 es el consumo de los 3,5 millones de uruguayos, ¿en dónde queda lo que la gente puede hacer para cuidar el medio ambiente, no? Sí, varias cosas. La primera es que cualquier actividad humana impacta en el medio ambiente. Y
hay que transitar o lograr transitar en esa delgada línea del equilibrio entre el cuidado ambiental y el desarrollo productivo. O sea, de nada sirve tener un país hiperdesarrollado productivamente si depreda el medio ambiente y por lo tanto no es sostenible en el mediano y largo plazo. De nada sirve tampoco tener el mejor medio ambiente si no hay actividad económica que nos permita sustentar y tener una vida digna a todos los uruguayos. Entonces, ahí hay que buscar razonables equilibrios entre lo productivo y el cuidado ambiental. En el caso, y creo que esa debe ser como una línea rectora y donde el gobierno, cualquiera sea el Estado mejor dicho, tiene que ser garante para que no se derrape hacia un lado o hacia el otro. Sobre todo es más probable que ocurra hacia el lado productivo y por lo tanto ahí yo creo que fue una buena cosa en el periodo pasado crear un Ministerio de Ambiente y tener un ministerio específico para estos temas, que vele por estos temas, con esa lógica, creo yo, ¿no? de cuidado ambiental, pero también equilibrándolo con posibilidades de desarrollo económico. En el caso particular del agua, creo que ahí tenemos que cuidar mucho dos aspectos, la cantidad y la calidad. Porque lo productivo creo que puede impactar en ambas cosas. Vos hablabas hoy si el agua es rica o no es rica. Sí. O sea, entonces, los tambos me la están arruinando. Creo que lo primero es, en un país que es muy superavitario en agua, hoy no tenemos un problema de si se lleva el agua al campo no la tiene la gente para tomar. No estamos en una situación de esas. Salvo hace 3 años. Bueno, no, a eso voy. Lo que tenés son eventos climáticos, pero que no están asociados a la actividad del campo uruguayo. O sea, es un fenómeno global que le tocó el fenómeno de sequía a esta región. Y no era que vos estabas en una situación donde la gente no tenía para tomar y el campo estaba verde porque fluía el agua. O sea, no había agua en ningún lado. Recuerdo que la ARU recomendaba a las vacas no tomar agua de la canilla, mientras que, o sea, mucha gente en Uruguay tomaba agua del mate de la canilla. De la canilla. Pero digo, por lo tanto yo no veo hoy un problema de cantidad. Sí tenemos que usar mejor los recursos hídricos, sí tenemos que hacer infraestructuras como estas que te decía. Y sí me voy a la otra faceta, que es la calidad. Ahí sí creo que hay que ser muy vigilantes, muy cuidadosos, muy rigurosos en que las actividades económicas, utilizando los recursos que necesitan, siempre que haya para la sociedad en su conjunto, no depreden el medio ambiente y no te contaminen los cursos de agua, que yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país. O sea, no solo la cantidad, sino sobre todo cuidar la calidad de agua. En este periodo, y es otro de los desafíos que tiene OCE, la URSEA, lo viene estirando OCE ya desde hace unos años, le puso requerimientos muy elevados, o bastante más elevados a OCE en cuanto a monitoreos de calidad. Algunos los cumple, otros pedimos más tiempo, ya pidió más tiempo el gobierno anterior, porque tiene costos para OCE hacerlo, pero yo creo que es la línea correcta, es decir, ir monitoreando y midiendo mejor nuevos planes. Por ejemplo, se empiezan a detectar o a controlar cosas que antes no se controlaban, como por ejemplo el nivel de arsénico en cursos de agua. Y eso llevó a que... ¿Cómo estamos? ¿Y cómo estamos? No, estamos bien, porque de hecho ya hubo un préstamo con el BID de $30 millones para atender estas cosas. Ahora vamos a ir a una segunda etapa de un monto quizás similar, justamente para atender estas cosas que antes no se miraban demasiado, ¿no? Claro, porque me acuerdo, por ejemplo, la palabra de la sequía que fue trialometanos. Y era como, bueno, yo antes no sabía ni qué era. ¿Hay alguna cosa que nos tenga que preocupar? O bueno, también lo que recuerdo fue que un día vi en Twitter a alguien diciendo, tipo, che, puede ser que el agua está salada. Y nos fuimos dando cuenta porque, bueno, nos dimos cuenta porque justo tenía gusto. Pero a mí a veces me da un poco de miedo. Como, che, capaz algún día se les derrama algo que no tiene gusto y yo me voy a tomar mi termo de todos los días y voy a estar en peligro. No, ¿Hay mecanismos para...? Hay mecanismos, o se monitorea la calidad del agua. Porque nunca pasa que o se manda un aviso tipo, che, hoy no tomen agua de la canilla. No, es que justamente vos medís la calidad del agua y si está dentro de los parámetros aceptables. Y eso ocurre generalmente. Puedes tener en el verano, puede haber ahí alguna cosita que te lleva a ser más riguroso en la medida y a que el tratamiento sea quizá un poco más potente. Igual, pero hoy no tenemos problemas de calidad. De todas maneras, te digo, yo hablaba de un proyecto de modernización que queremos hacer en OCE. Una parte central es poner mucha inversión en tecnología, Internet de las cosas, con mucha sensorización de las redes de agua, para evitar o para
primero para detectar las pérdidas que ocurren en las cañerías físicas, que son del agua que se produce, un 35% se pierde en las redes. Eso es Gigantesco. gigante. Por eso soy buchona. Entonces, No, pero bien, Fer. ¿Del agua producida para el consumo humano sí, o del agua producida en sí, general? para el consumo humano. Ah, bueno, pero igual, o sea, en comparación con con los 7.000 millones de con el metros X63. cúbicos que le da. Claro, con el 63. Pero un tercio del agua se nos pierde en la calle. Del consumo humano. Digo, es un disparate, eso es un muchísimo. disparate, Consumo, está muy mal y me corrijo para la Son 4 vacas. Para la celulosa, en 2024 va a ser por 20 el consumo humano, no por 40. De todos modos, es un montón. Es un ¿no? montón. Es un montón. Sí, pero decía, además de monitorear las pérdidas físicas, también nuestra intención es monitorear online la calidad del agua. UTE, y acá no me estoy confundiendo de organismo, tiene un centro de monitoreo en tiempo real de todos sus despachos de cargas, de cómo fluyen las distintas fuentes de energía, etcétera, cosa que no tiene OCE con su red de agua. Claro. Entonces nosotros ahí estamos chupando rueda, estamos viendo cómo funciona su centro de monitoreo y con este plan de inversiones para modernizar OCE, uno de mis objetivos es tener al final de este periodo de gobierno un centro de monitoreo en tiempo real de las redes de OCE. Bueno, vamos. Y ahí nos van a avisar todo el... Ya se me acaba de ocurrir, pero me gusta mucho el agua rica. Pero como que nos digan, bueno, hoy cómo está el agua, así cómo está el clima, cómo están los rayos UV, sí. cómo viene el agua hoy. De hecho, y está bueno que me lo digas, porque además de querer tener el centro de monitoreo, lo ato con otra cosa que queremos hacer, que es la política de datos abiertos. Hoy OCE ya publica datos de calidad, queremos hacerlo en tiempo real, hoy no es en tiempo real. No es, tenés que entrar a la web, no sé, tiene su vuelta. Sí. Queremos hacer algo que sea muy sencillo, en tiempo real, que vos puedas entrar, ver todo. Incluso ahí, bueno, estamos tratando de jugar con algo de inteligencia artificial como para que vos le puedas hacer preguntas y elaborar conocimiento a partir de los datos. Ay, no, ahora me arrepentí. Son demasiados datos, no tenemos por qué saberlo. Un poco de ignorancia. Éramos ignorantes y tan felices. Tan felices. ¿No? Vale, sí. No, pero creo que eso... Es primero, el conocimiento es un bien social, pero además puede ser una presión social positiva para vos y para el Estado en su conjunto. Decir, che, mirá, no le da todos los días bien, o le da bien acá y no le da bien en tal otro lugar. ¿Qué pasa? Eso te puede hacer llevar a que también la presión social por más inversiones en agua y no en otras cosas cobre relevancia. Yo creo que ayuda a la discusión pública. Pablo, para finalizar, si me tenés que resumir el proceso de modernización de OCE en pocas palabras, ¿en qué consistiría? Tecnología. Eso son muy pocas palabras. Sí. Es una palabra. Es una palabra. Pero si me la tenés que abarca muchas cosas. Y yo mejor te podría decir tecnología aplicada a el uso eficiente del recurso hídrico por parte de OCE. Esto es cambiar todo el software comercial de OCE, que es una carreta, y te genera dinámicas de relacionamiento con la ciudadanía vetustas. Todo eso tiene que ver también, yo te decía, hay un 35% del agua que se pierde y hay un 15% que no se factura porque hay fraudes, malas mediciones, etcétera. Bueno, vamos a trabajar mucho también dentro de lo que es la incorporación de tecnología en telemedición para poder medir de manera mucho más afinada y en tiempo real. Como les decía, una gestión de la red hídrica también con mucha más tecnología, Internet de las cosas, sensorización, cosas que hoy no tenemos. Y por lo tanto nos van a poder permitir medir esto de manera mucho más potente. OCE es un organismo no acostumbrado a innovar y bueno, estamos queriendo quebrar esa tendencia. Por ejemplo, tuvimos una reunión con el LATU para ver cómo podemos poner boyas que ya hay en algunos casos, pero para medir mejor en la cuenca de Santa Lucía. También hay otra parte que lo estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente. Queremos poner temas de eficiencia energética. OCE es el segundo consumidor más grande del Uruguay de energía por el bombeo. El primero es una granja de criptomonedas. ¿Sabes qué? Mentira. Sí. El titular de esta nota.
¿Cuál? ¿Qué granja? Creo- Una granja de criptomonedas consume más energía que OCE. No Pimba. recuerdo si es en Florida o en Durazno, pero hay, creo, y no sé si no es Tether, pero no lo sé, realmente lo sé. Pero sí sé que somos los segundos consumidores. Nuestra tarifa de energía es de unos 45 millones de dólares por año. Entonces queremos incorporar en las plantas muchos temas de eficiencia energética. Bueno, toda esa incorporación, no solo de fierro, sino de inteligencia aplicada al recurso hídrico, es como muy motivante de poder encararlo, ¿no? Cuando además venís de un organismo que está algunos pasos atrás, poder dar ese salto tecnológico, está bueno, es muy motivante. Muy bien. Pablo Ferreri, no Pablo Ferrari prohibido. El que le vuelva a decir Pablo Ferrari se le va a tener mala suerte. ¿Tá? Pablo Sale en Ferreri, el agua. director de OCE, te agradecemos muchísimo por tu presencia. ¿Pasaste bien? Muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Qué bueno. Espero que sea un día que comience súper bien y que termine mejor, porque bueno, hoy tenemos una jornada futbolística. Peñarol. Sí, sabía. A última Viva hora. Peñarol. Muy bien, y éxitos en la interpelación el jueves. Claro. Me sorprendió que me digas me gusta o me parece bien que se interpele para poder hablar del tema. Pocas veces se dice eso. Sí, que So- venga. Y se anima Sobre que todo venga. porque tenemos veo argumentos. confiado. Tenemos argumentos muy sólidos. Claro, te veo, Entonces, te veo. hay que decirlos 10 veces, los diremos 10 veces en nuestro trabajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Y bueno, nosotros continuamos con dos cositas para cerrar. La primera.